Bueno, hemos estado durante toda esta semana atentos a la situación que se está dando en Aysén, pero en el día de hoy Amnistía Internacional manifestó su preocupación. ¿Por qué? Porque señalan que ha habido un uso excesivo por parte de la fuerza policial y queremos profundizar en este tema y es por eso que estamos junto a Ana Piquer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a CNN Chile en Alerta. Hola, muchas gracias. Porque queremos hablar un poco de que ustedes señalan que hay que empezar a investigar una situación particular que se está dando actualmente, tanto por parte de los métodos que está utilizando Carabineros para poder controlar las manifestaciones y también denuncias respecto a lo que sucede ya con las personas cuando son detenidas. Efectivamente, durante estos días en que han habido manifestaciones en Aysén, hemos estado viendo con mucha preocupación lo que se ha reportado en prensa y también información que hemos recibido en Amnistía Internacional respecto de muchas denuncias que tienen que ver con actuar violento de la policía. Estamos hablando de cosas como uso indebido de bombas lacrimógenas en lugares cerrados, lanzamiento de bombas lacrimógenas directo al cuerpo de las personas, golpizas en detención, incluso el uso de balines metálicos en el contexto de la represión de las manifestaciones, que son todas denuncias que son graves, que implican una violación a los derechos humanos de las personas que están participando en las manifestaciones y que por lo tanto debieran ser inmediata e imparcialmente investigadas para que efectivamente se sancione a quienes sea que resulten responsables de ese tipo de conducta. Y ahora también ustedes han recogido una serie de denuncias respecto a lo que sucede con muchos manifestantes al momento de ser detenidos. Muchos de ellos señalan que ni siquiera pudieron ir a constatar lesiones a los centros asistenciales, hablan de golpiza. Me gustaría un poco que tú pudieses explicarnos de qué se tratan estas denuncias. Las denuncias en general han apuntado a que la policía estaría evitando que las personas accedan a centros asistenciales a constatar lesiones y que cuando las personas tratan de llegar a estos centros asistenciales son detenidas finalmente. Lo que ha impedido también poder dejar constancia efectiva de cuántas personas están siendo lesionadas. Y las que han logrado llegar, sí, o sea, lo que ha incluso aparecido en prensa es que han habido por lo menos decenas de personas que han estado llegando por asfixia, por gases lacrimógenos, con impactos de balines, impactos de bombas lacrimógenas y llegando al caso extremo del señor Aro que perdió la vista. Ana, ustedes en el día de hoy emiten este comunicado, pero yo no sé si ustedes a su vez también manifestaron esta preocupación al gobierno. ¿Hubo algún tipo de reclamo formal a la autoridad respecto a lo que está sucediendo en Aysén? No todavía. Por el momento estamos haciendo este acto de visibilizar la situación en espera de que haya una reacción de parte de las autoridades. Hasta ahora no hemos visto que haya habido una reacción en términos de condenar o de hacer algún tipo de acción concreta para investigar la situación de violencia policial que se está viviendo en Aysén. La idea es seguir recabando información de lo que siga pasando, ir constatando la mayor cantidad de información que podamos y en base a eso, si lo amerita, tomar contacto con las autoridades para ver de qué manera se puede tratar de detener la violencia. Y estas denuncias son de las propias personas que se han visto afectadas, porque nosotros sabemos que muchas veces hay observadores, por ejemplo, del Instituto de Derechos Humanos o personas que están un poco dando cuenta de la situación, entregando informes. No sé si ustedes sucede algo similar. Amnistía Internacional tiene personas que están ahí dando cuenta de la situación que se da, de cómo se está utilizando la fuerza pública, o son las propias denuncias de las personas que se han visto afectadas por esta situación. Nosotros como Amnistía Internacional no tenemos observadores en terreno en este momento. Sí hemos estado en contacto principalmente hasta ahora con la red de observadores de derechos humanos asociados a la red de sitios de memoria, que ellos sí están trabajando en terreno, están también asociados con CERPAG, que han estado haciendo una labor de observación, y ellos nos han estado proporcionando información que también hemos estado revisando con el equipo de investigación en la Secretaría Internacional en Londres, que hay un equipo de investigación para Américas que también está al tanto del tema, que ha estado constatando la información y a partir de ahí estamos construyendo los datos necesarios para poder seguir trabajando con la situación. Ahora, particularmente los métodos, el protocolo que utiliza Carabineros, particularmente las fuerzas especiales, ¿ustedes consideran que es desmedido, que tal vez no obedece a ciertos parámetros internacionales o que finalmente se está siempre utilizando la fuerza? Porque lo que ustedes señalan es que hay otros métodos que se debiesen potenciar previo y que la última instancia debiese ser utilizar la fuerza para poder llegar a algún tipo de entendimiento con las personas que se están manifestando. Exacto. O sea, el primer punto que yo creo que hay que tener como súper claro en este tema es que la fuerza
es la medida más extrema que puede tomar el Estado para controlar una situación. La violencia es la última de los recursos necesarios para controlar una situación, y hay una serie de medidas previas a llegar a actos de violencia que permiten también controlar manifestaciones. Y en ese sentido es fundamental que la policía tenga la capacitación necesaria para manejar también métodos de negociación, de disuasión y sea capaz de evaluar la situación de una manera que la reacción sea proporcional a la necesidad de controlar la situación. ¿Y tú crees que la policía tiene esta capacidad de negociación? ¿Está dentro de la preparación que ellos reciben? Nuestra preocupación es justamente eso, que la gran cantidad de denuncias que estamos recibiendo de violencia policial están revelando de que el recurso a la violencia parece ser casi la reacción estándar, y eso es algo que hay que vigilar con mucho cuidado, y que por eso de ahí también la importancia de que se investigue, porque a lo mejor hay situaciones en las que hay una justificación para actuar con fuerza, pero tiene que estar justificado de que era necesario y proporcional a la necesidad de controlar la situación que había en ese momento. Y muchas veces vemos, o sea, esto además no es algo nuevo, no es algo que estemos viendo en Aysén, es una preocupación que ya veníamos levantando con la violencia que se ha reportado en comunidades mapuche en el sur, con la violencia que se ha reportado en las manifestaciones estudiantiles en Santiago, y la preocupación es exactamente la misma, de que cada vez que hay una manifestación surgen denuncias inmediatamente y denuncias graves de todas estas cosas de las que estamos hablando. Y eso empieza a hacer sospechar de que efectivamente el recurso a la violencia es muy rápido y no es el último recurso, es un recurso al que se llega muy pronto. Y eso no estaría al nivel de los estándares internacionales de derechos humanos y que ha establecido Naciones Unidas en lo relativo al uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ahora, Ana, finalmente las fuerzas policiales lo que tienen que hacer es velar por el orden público, porque finalmente exista una cierta estabilidad y que, por ejemplo, la población civil que tal vez no se está manifestando o no está participando de estas protestas puedan tener y puedan desarrollar su vida relativamente normal. En ese sentido, ¿cómo se puede compatibilizar esta situación cuando muchas veces también se ven enfrentados a situaciones complejas, a caminos que están con cortes, a puentes que están tomados, a mucha violencia y este tipo esas barricadas que también hemos visto? ¿Cómo crees tú, o cuál es la recomendación que hacen ustedes como organismo internacional para poder velar por estas dos cosas? Por tanto, respetar los derechos de quienes se están manifestando, pero también de quienes no lo están haciendo y que muchas veces se ven afectados por estas manifestaciones o movilizaciones. Yo creo que hay que separar dos cosas ahí. Uno es las personas que se están manifestando de manera pacífica y que no están cometiendo ningún acto de violencia que podría constituir delito. Esas personas lo que están haciendo es ejercer un derecho humano. Es cierto que una marcha puede eventualmente perturbar a las personas que quieren pasar por ahí transitoriamente, pero esas personas que se están manifestando están haciendo uso de un espacio público de una manera igualmente legítima que las personas que quieren pasar por ahí. Y en ese sentido, el que temporalmente se desvíe el tránsito o temporalmente se busquen otras maneras para que las demás personas puedan transitar es algo que es perfectamente natural y dentro del contexto de los derechos humanos. Ahora, otra cosa es que si es que hay efectivamente actos de vandalismo, de violencia que puedan constituir delito, esas personas, por cierto, que si están cometiendo un delito, por mucho que sea en el contexto de una manifestación, tienen que rendir cuentas de sus actos como cualquier persona. Pero todo el tratamiento que se le da a esas personas en el proceso de detenerla y de juzgarla también tiene que ser respetuoso de los derechos humanos. Y en ese sentido, una golpiza en detención no se justifica independiente de lo que haya hecho esa persona, porque eso es una violación a los derechos humanos que no tiene ninguna justificación ni ninguna razón de ser. Entonces, ahí yo creo que es importante mirar que son fenómenos distintos también. Claro, pero hoy llama la atención este caso de una persona que debía ser trasladada a un centro asistencial y que justamente la ambulancia demoró varias horas porque
no pudo avanzar debido a las barricadas o la situación que había particularmente en el camino. Finalmente ese tipo de situaciones son las que muchas veces la autoridad utiliza para señalar por qué se está tratando de mantener el orden público o se envían refuerzos de fuerzas especiales para poder controlar una situación. Finalmente ellos dicen es la manera que nosotros tenemos de evitar situaciones tan difíciles como la que se dio a conocer en el día de hoy. Sí, el tema del funcionamiento de los servicios de emergencia, por ejemplo, es algo que por supuesto se tiene que resguardar. Ahora, eso de nuevo, eso no justifica, por ejemplo, violencia desmedida con la manifestación. Es perfectamente legítimo, por ejemplo, si se organiza una manifestación, que se pida que se avise con anticipación en qué momento se va a hacer esa manifestación, justamente para organizar este tipo de cosas, desvíos de tránsito, el asegurar que los servicios de emergencia pueden operar con normalidad. Eso está dentro de las limitaciones admisibles al derecho a manifestarse. Pero el justificar el uso desmedido de la fuerza con este tipo de circunstancias es mezclar cosas que no se mezclan, que ese tipo de situaciones no puede servir de justificación para violar derechos humanos. Esa es la línea final, digamos. Ahora, respecto a las denuncias que ustedes han recibido particularmente en lo que está sucediendo en Aysén, ¿hay algunas que ustedes consideren que es más grave o que finalmente tienen que estar analizando? Bueno, me dicen que eso justamente lo vamos a conversar, pero antes queremos hacer un pequeño corte y vamos a seguir profundizando en este tema. Perfecto.